En la madrugada gris y silenciosa de un invierno que parecía decidido a devorar a todo aquel que se atreviera a cruzar sus cielos, un joven piloto estadounidense llamado Howard Keller sostenía los mandos de su P-47 Thunderbolt con una mezcla de determinación y rabia contenida que solo conocían aquellos que habían sido rechazados demasiadas veces, antes de que la guerra les concediera por fin una oportunidad, porque Howard no había sido uno de esos pilotos seleccionados desde el primer día ni de los muchachos que los instructores descritos como material de primera presumían con orgullo. Él era, en realidad, todo lo contrario. Un piloto al que le habían dicho durante meses que no tenía la precisión necesaria, ni el instinto adecuado, ni la sangre fría imprescindible para enfrentarse a la Luftwaffe, hasta que una escasez repentina de efectivos obligó a los evaluadores a revisar sus archivos y darle un asiento en un avión que jamás esperaron que lograra despegar con éxito. Aquel 11 de enero del año 1945, mientras sobre la región nevada de Assos-Len, los motores de más de medio centenar de bombarderos formaban una muralla de ruido que hacía vibrar las ventanas de los pueblos alemanes dormidos bajo la escarcha, Keller volaba en posición de escolta a la izquierda del grupo, sabiendo que esa zona, conocida entre los pilotos como el borde ciego, solía ser atacada por cazas enemigos que bajaban desde el sol como aves de rapiña, buscando el mínimo error en la formación para abrir un hueco y destruir un bombardero antes de que sus compañeros pudieran reaccionar. Howard llevaba meses observando esos ataques y había comprendido que los cazas alemanes no aparecían de manera improvisada, sino que ejecutaban patrones calculados, repitiendo los mismos ángulos de entrada y las mismas maniobras de distracción, como si la guerra fuese una especie de coreografía letal, cuyos pasos conocían a la perfección. El aire, sin embargo, cargaba ese día con una tensión distinta, como si algo invisible se aproximara desde el horizonte. Howard lo sintió antes de verlo. Una vibración sorda que no pertenecía al zumbido constante de los motores aliados, sino a un rumor distinto, profundo, afilado. Un sonido que cualquier piloto con horas de combate reconocería inmediatamente. Cazas, enemigos, preparándose para atacar. El sol comenzaba a filtrarse entre nubes fragmentadas, proyectando sombras que bailaban sobre las alas plateadas de los bombarderos. Y Keller observaba cada cambio en ese paisaje con una atención casi obsesiva, porque sabía que, en cuestión de segundos, la Luftwaffe podría transformarse de un rumor lejano en una avalancha de fuego. En medio de esa tensión creciente, el comandante del grupo emitió por radio una advertencia demasiado vaga para resultar útil: posibles contactos al este. Howard frunció el ceño, porque los ataques nunca llegaban desde donde los comandantes creían que llegarían. Y mientras analizaba la escena, notó que una formación de bombarderos estaba empezando a abrir un hueco leve, apenas perceptible, fruto de la diferencia de velocidad entre una sección y otra. Un detalle que a cualquier piloto inexperto le habría parecido insignificante, pero que para la Luftwaffe era una invitación directa. Howard ajustó la palanca, tomó un par de metros extra de altura y se deslizó hacia el borde externo de la formación. Algo que técnicamente no debía hacer, pero que aquel día le resultaba inevitable, como si el instinto lo arrastrara hacia un punto preciso del cielo donde todavía no había nada visible, pero donde él estaba convencido de que pronto aparecería algo terrible. Mientras se reposicionaba, la radio volvió a sonar, no con advertencias formales, sino con murmullos nerviosos de otros pilotos que también intuían que algo estaba a punto de ocurrir, aunque ninguno sabía exactamente qué. Fue entonces cuando, entre dos nubes estiradas por el viento, Howard vio un brillo fugaz, algo tan pequeño que pudo haber sido un reflejo en su propio parabrisas, pero que no lo era. Apretó los dientes, fijó la mirada y lo comprendió todo de golpe. Los cazas enemigos venían en masa, probablemente 30 aparatos o más, avanzando en una formación escalonada que descendía como una cascada desde altitudes superiores, una maniobra diseñada para aplastar a los escoltas antes de que pudieran siquiera interceptar el ataque. Aquella visión habría helado la sangre de cualquiera, pero en el caso de Howard despertó algo distinto, una especie de claridad repentina, como si todas las horas que alguna vez pasó esperando turnos que nunca llegaban, o entrenamientos donde nadie apostaba por él, se condensaran en una única idea que brilló en su mente con la intensidad de una bengala. Y fue en ese instante, mientras observaba a 30 sombras lanzándose como flechas negras hacia la formación aliada, cuando Howard pronunció en voz baja una frase que ni siquiera sabía que estaba pensando. «¿Puedo hacer que me sigan?». Era una locura, una idea sin fundamento táctico, un impulso que habría sido descartado por cualquier piloto normal, pero Howard nunca había sido considerado normal por sus instructores, y quizá por eso era el único capaz de ver una posibilidad allí donde otros solo veían un desastre inminente.
Sus dedos se cerraron alrededor del acelerador y su P-47 rugió como un animal liberado. Howard no siguió el protocolo ni esperó órdenes. Simplemente rompió formación en un giro amplio hacia abajo, alejándose de los bombarderos justo en el momento en que los cazas enemigos iniciaban su picado. Era un movimiento suicida a simple vista, pero precisamente por eso funcionaba. Los alemanes, al ver un caza estadounidense separándose y descendiendo en solitario, interpretaron que aquel piloto era un objetivo fácil, una presa que los llevaría directo hacia una victoria rápida, y comenzaron a desviarse para perseguirlo sin detenerse a evaluar si estaban cayendo en una trampa. Howard observó sus sombras alargarse detrás de él. 1, luego 2, luego 10, hasta que se dio cuenta de que había logrado atraer a muchos más de los que habría imaginado. Era el caos perfecto. Y si te gustan estas historias, que demuestran cómo una sola mente puede desafiar la muerte con una idea audaz, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene a continuación convierte esta locura en una táctica que dejó atónitos incluso a sus superiores. Mientras Howard Keller se deslizaba hacia la capa inferior de nubes, con 30 cazas enemigos siguiendo su estela como si fueran una bandada de lobos atraídos por un rastro de sangre fresca, comprendió que lo que estaba intentando no era simplemente una maniobra arriesgada, sino un desafío abierto a todas las normas escritas y no escritas del combate aéreo. Una apuesta tan desproporcionada que cualquier otro piloto la habría descartado de inmediato, pero que en su caso adquiría una lógica retorcida, casi instintiva, porque él había pasado demasiadas horas observando la forma en que la Luftwaffe elegía a sus víctimas. Demasiados días escuchando historias sobre pilotos derribados en situaciones donde no deberían haber muerto. Demasiadas noches dándole vueltas a la idea de que la mayoría de los ataques alemanes no dependían de la fuerza, sino de la percepción. Los alemanes atacaban aquello que parecía vulnerable, siempre, sin excepción. Era su reflejo condicionado, su sello táctico. Y Howard lo sabía mejor que nadie, porque había estado estudiando esa conducta incluso antes de que alguien le considerara lo bastante competente como para pilotar en combate. Lo que nunca había podido imaginar era que, llegado el día, él mismo se convertiría voluntariamente en aquello que los enemigos querían destruir, no por desesperación, sino porque había descubierto una forma de convertir esa percepción en un arma. Mientras descendía en un ángulo pronunciado, sintió cómo la presión aumentaba en su pecho, y la vibración del fuselaje le recordaba que estaba llevando su P-47 al límite. Pero aún así mantuvo el curso, porque entendía que romper el ritmo sería el final de todo. Los cazas alemanes comenzaban a apretarse detrás de él, reorganizándose en una formación de persecución que lo hacía parecer una pequeña isla rodeada por un océano de colmillos afilados. Aquel grupo no estaba improvisando, eran pilotos expertos, endurecidos por años de combate, hombres que sabían distinguir las maniobras de un piloto experimentado de los errores desesperados de un inexperto, y sin embargo estaban cayendo exactamente en la trampa que Howard había imaginado segundos antes. El punto crítico llegó cuando uno de los alemanes, probablemente un oficial veterano, trató de tomar la delantera, acelerando para posicionarse justo detrás del Thunderbolt de Keller. Howard vio su sombra acercarse por el ala izquierda. Notó cómo el enemigo se preparaba para abrir fuego, y en respuesta, realizó un giro ligero a la derecha que parecía un error, un deslizamiento torpe, algo impropio de un piloto disciplinado, pero que era justamente lo que necesitaba para reforzar la ilusión. Ese pequeño movimiento hizo que los alemanes creyeran que lo tenían acorralado, que estaban enfrentando a un piloto nervioso, incapaz de mantener su aparato bajo control en descensos agresivos. Lo que ninguno de ellos sabía era que Howard no estaba perdiendo el control, sino ganando tiempo. Él no intentaba huir, estaba maniobrando hacia un punto específico del cielo donde había observado un patrón meteorológico crucial, una franja estrecha de nubes bajas que podía utilizar como cubierta parcial, suficiente para desorientar a los perseguidores sin perderlos de vista. En cuestión de segundos, la distancia se redujo aún más, tanto que Howard podía ver destellos plateados que reflejaban la luz del sol en los bordes de las alas enemigas, y fue entonces cuando ejecutó la primera parte de su táctica secreta. Keller cortó la velocidad de manera abrupta, reduciendo potencia en un gesto que ningún piloto cuerdo habría intentado con tantos enemigos detrás, porque la lentitud significaba muerte segura. Pero Howard contaba con algo que casi nadie en aquella batalla consideraba. El P-47 era un monstruo de metal pesado, capaz de absorber más energía cinética que la mayoría de los cazas alemanes, y ese peso extra le permitía realizar cambios bruscos de velocidad sin perder estabilidad. El resultado fue que, cuando los cazas enemigos esperaban encontrar un avión que continuara acelerando para huir, se toparon de repente con un aparato que parecía haberse detenido en pleno aire.
La confusión se propagó entre ellos como un relámpago. El primer caza alemán sobrepasó a Keller demasiado rápido, casi rozando el estabilizador trasero del Thunderbolt, seguido por otro y luego otro, como si cada uno de ellos hubiera entrado en un túnel de decisiones equivocadas del que no podían escapar. El cielo, que segundos antes había parecido una persecución ordenada, se transformó en un laberinto caótico, donde los cazas enemigos comenzaban a dispersarse involuntariamente mientras intentaban corregir su formación. Fue ese caos el que Howard necesitaba para activar la segunda parte de su maniobra. Mientras los alemanes trataban de reorganizarse, Keller empujó la palanca hacia adelante y aceleró con una potencia brutal, saliendo de la nube como un proyectil que acaba de ser liberado de un cañón. Ahora él no era la presa, sino el cazador, y se encontraba por encima y ligeramente detrás de una docena de enemigos que todavía no habían comprendido lo que había sucedido. Howard sintió el vértigo de la adrenalina recorrerle el cuerpo, pero no dejó que aquella euforia lo controlara. En cambio, evaluó con precisión matemática la posición de cada enemigo que tenía delante. Midió distancias, calculó ángulos y seleccionó al primer objetivo con la calma de un francotirador. Ajustó la mira, respiró hondo y apretó el gatillo. El retroceso suave y el temblor breve del fuselaje le indicaron que sus armas estaban vivas. Una ráfaga de proyectiles trazadores recorrió el aire y encontró su objetivo en un punto exacto entre el motor y el ala del caza enemigo. La explosión posterior iluminó el cielo como un relámpago amarillo, y Howard sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. No estaba luchando solo por sobrevivir, estaba protegiendo a los bombarderos que continuaban su ruta sin saber que, detrás de ellos, un único piloto había logrado dividir a una fuerza enemiga de 30 cazas con una maniobra tan improbable que ningún manual la habría considerado viable. El impacto psicológico también empezó a mostrarse en los enemigos. Uno de los pilotos alemanes, quizá el más joven del grupo, realizó un giro repentino hacia la izquierda, como si creyera que Howard no podía atacar mientras recuperaba velocidad, pero Keller estaba un paso por delante. Giró con él, lo persiguió durante varios segundos y disparó una breve ráfaga que obligó al enemigo a entrar en picada y desaparecer entre las nubes. Los demás, aún aturdidos, empezaron a dispersarse sin coordinación, como si el derribo inicial hubiera desacreditado su percepción de control. Ese era el verdadero poder de la táctica de Keller. No consistía en fuerza bruta, sino en provocar un quiebre psicológico, una grieta invisible que hacía tambalear la confianza del enemigo. Y mientras el cielo se llenaba de sombras confusas, Howard comprendió que su intuición no solo había sido correcta, sino que estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de aquella batalla. Cuando Howard Keller emergió por encima de la capa de nubes y vio que los cazas enemigos seguían desordenados, incapaces de recomponer la formación después de aquella maniobra que parecía más un acto de locura que una táctica militar, comprendió por primera vez en su vida que no estaba improvisando a ciegas, sino que estaba navegando un terreno que conocía desde hacía mucho tiempo. Un territorio psicológico que había observado durante meses sin darse cuenta de que lo estaba memorizando, porque Keller siempre había sido ese tipo de piloto que no destacaba en las pruebas de precisión, ni en los ejercicios de acrobacia, ni en las maniobras reglamentarias, pero sí tenía una habilidad que pocos sabían valorar. Podía leer la conducta del enemigo como quien lee un libro. No adivinaba los movimientos alemanes por instinto, sino por análisis, por haber observado cientos de ataques desde la periferia, desde esa posición que nadie consideraba importante, pero que le permitía entender cómo reaccionaban los pilotos enemigos cuando se veían ante algo inesperado. Y ahora por primera vez ese conocimiento estaba guiando cada uno de sus movimientos con una claridad que le hacía sentir como si hubiera estado entrenando toda su vida para estos minutos exactos. Mientras sus ojos recorrían el cielo buscando el siguiente objetivo, comprendió que los alemanes estaban divididos en 3 grupos. Uno que había intentado reorganizarse sin éxito, otro que descendía demasiado rápido intentando recuperar la iniciativa, y un tercero que se había quedado momentáneamente suspendido en esa especie de indecisión fatal que aparece cuando una mente entrenada para dominar cada situación se enfrenta de repente a un acontecimiento que no encaja con nada conocido. Ese tercer grupo era el más vulnerable, porque su duda no provenía del miedo físico, sino del colapso de una certeza táctica, algo que Howard sabía explotar mejor que nadie. Así que apuntó hacia ellos. Su Thunderbolt, pesado pero poderoso, se lanzó en un descenso controlado que aprovechaba su masa como ventaja aerodinámica. Y mientras se acercaba, Howard calculó mentalmente la distancia precisa a la que debía abrir fuego para que la estela de proyectiles trazadores no delatara demasiado pronto su intención. A medida que el objetivo crecía en su mira, sintió cómo la respiración se acompasaba con el ritmo del motor, una sinfonía mecánica que ahogaba cualquier pensamiento que no fuese el siguiente paso en la secuencia.
Cuando pulsó el gatillo, la ráfaga salió con la precisión de un bisturí, golpeando el fuselaje del primer caza enemigo y arrancando pedazos de metal que volaron hacia atrás como hojarasca atrapada en un huracán. El caza se inclinó hacia la derecha, comenzó a arder y desapareció entre las nubes como si hubiera sido devorado por un abismo blanco. Pero Howard no tuvo tiempo de celebrarlo porque otro piloto alemán, quizá el líder de la formación, realizó una maniobra defensiva que casi lo tomó por sorpresa. Howard vio cómo el enemigo ascendía en espiral, intentando obligarlo a perder velocidad en la subida, y por un segundo pensó que aquel hombre había recuperado la compostura, que estaba a punto de convertir la situación en un duelo directo donde la experiencia alemana se impondría. Pero Keller había visto ese truco demasiadas veces. En lugar de seguirlo, cortó la subida en seco, giró hacia la izquierda en un ángulo reducido que casi no se esperaba de un Thunderbolt tan pesado, y se colocó por debajo del caza enemigo en un movimiento que el alemán interpretó como un error de cálculo. El piloto enemigo descendió para aprovechar la supuesta vulnerabilidad, pero Howard ya lo estaba esperando. Cuando el caza cruzó por delante de su mira, apenas por un instante, Howard soltó una ráfaga corta, certera, suficiente para perforar el motor con una hilera de impactos que hizo que el avión enemigo soltara una nube de humo negro. El alemán intentó estabilizarse, pero su aparato cayó en una curva lenta, descendiendo hacia el horizonte como un gesto resignado. Howard observó cómo desaparecía en la distancia sin sentir satisfacción ni orgullo, solo la certeza de que su estrategia seguía funcionando. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. La radio, que había permanecido llena de interferencias desde el inicio del combate, comenzó a escupir voces entrecortadas. Howard escuchó fragmentos de órdenes, advertencias, nombres, gritos de otros pilotos pidiendo apoyo. Hasta ese momento había estado peleando completamente solo, apartado de su escuadrón como un satélite desconectado de su órbita. Pero un mensaje finalmente se filtró entre el ruido. Piloto aislado en el cuadrante norte. Repito, 1 contra múltiples. Quien esté ahí, identifíquese. Howard apretó el interruptor del transmisor, pero una explosión cercana interrumpió cualquier intento de comunicación. Giró hacia el origen del destello y descubrió algo que no había previsto. Parte del grupo de 30 cazas enemigos había dejado de perseguirlo y ahora se dirigía de regreso hacia los bombarderos. Era la peor noticia posible. Su táctica había dividido el ataque inicial, sí, pero el peligro seguía activo. Quedaban enemigos suficientes para destruir varios bombarderos antes de que su escuadrón pudiera intervenir. Y Howard sabía que no podía permitirlo, porque cada bombardero derribado significaba 10 familias esperando noticias que jamás llegarían. Aceleró de inmediato, forzando al Thunderbolt a ascender de manera agresiva. Pero justo entonces sintió una vibración extraña en el ala derecha. Una bala perdida había perforado parte del panel exterior. No era un daño grave, pero sí suficiente como para alterar el equilibrio si intentaba una maniobra demasiado brusca. Howard respiró hondo. No para calmarse, sino para ordenar sus ideas. La situación se había vuelto más compleja. Tenía que alcanzar a los cazas enemigos antes de que atacaran a los bombarderos, pero sin poner en riesgo la estabilidad de su aparato. En un instante calculó todas las rutas posibles, cada ángulo, cada velocidad, y encontró una sola opción viable. Debía usar el mismo truco que antes, pero al revés. En lugar de simular vulnerabilidad para atraer a los enemigos, tenía que aparentar fortaleza para obligarlos a enfrentarse a él antes de que llegaran a los bombarderos. Era un movimiento arriesgado, casi absurdo, pero funcionaría si lo ejecutaba con la determinación y el control absoluto que ahora sí tenía. Howard ascendió rápidamente, posicionándose justo en el ángulo de visión más visible para el grupo enemigo, dejando claro que estaba allí, consciente, dispuesto a interponerse. Los pilotos alemanes lo vieron, dudaron un breve instante y finalmente 3 de ellos se desviaron para atacarlo. Ese segundo de duda fue suficiente. Howard sonrió, no por arrogancia, sino porque sabía que había logrado dominar un combate donde, según todos los libros de táctica aérea, debería haber muerto al minuto 3. Y lo mejor o lo peor estaba todavía por llegar. Los 3 cazas alemanes que se habían separado del grupo principal para interceptar a Howard Keller descendían sobre él con una agresividad que parecía casi personal, como si aquel piloto estadounidense que había conseguido humillarlos con una maniobra imprevista hubiese herido no solo su orgullo militar, sino también la certeza que tenían de dominar los cielos europeos. Howard los observó acercarse como quien observa una tormenta formándose en el horizonte, sabiendo que, aunque el golpe fuese inevitable, aún había una posibilidad de convertir esa tormenta en un arma propia si lograba leerla con la precisión adecuada. Los aparatos enemigos venían en formación escalonada, el primero ligeramente por encima y los otros 2 alineados a un nivel inferior.
Howard sabía que ese patrón no era casualidad. Era una formación diseñada para que, si el piloto objetivo esquivaba al primero, los otros dos lo remataran en pleno giro. Era una trampa, una celda cuidadosamente diseñada para atrapar al piloto enemigo en un embudo mortal del que nadie, en teoría, podía escapar. Nadie excepto alguien que hubiese estudiado aquella maniobra cientos de veces desde la distancia, como Howard. En lugar de girar para evitar al primero, mantuvo el rumbo, algo que los alemanes interpretaron como miedo o indecisión. Lo que no sabían era que Howard estaba midiendo la velocidad relativa entre ellos, calculando el punto exacto en que su trayectoria cruzaría la del primer caza. Cuando ese punto crítico se acercó, aceleró de manera inesperada, un impulso repentino que hizo que el alemán sobrevolara su cabina sin llegar a obtener el ángulo adecuado para disparar. Esa acción creó un desfase leve en los otros dos cazas, apenas un segundo de descoordinación, pero suficiente para que Howard hiciera lo impensable. Clavó el morro hacia abajo. La maniobra habría sido suicida para un avión más ligero, pero el Thunderbolt tenía la robustez y el peso suficiente para soportar ese descenso casi vertical sin entrar en pérdida. Los cazas enemigos, diseñados para agilidad extrema pero menos estables en descensos agresivos, tardaron unos instantes en adaptar la trayectoria. Ese retraso, pequeño pero decisivo, permitió a Howard invertir la caída en un giro cerrado hacia la derecha que lo dejó justo debajo de uno de los cazas alemanes. Él no necesitaba apuntar durante mucho tiempo. Bastaba una fracción de segundo de alineación. Cuando la tuvo, apretó el gatillo y una ráfaga de proyectiles trazadores salió disparada como un torrente de luz, cortando el aire y perforando el vientre del caza enemigo. La explosión posterior iluminó el cielo, y por un instante, Howard sintió que el fragor de la batalla se reducía al eco vibrante de ese fuego acercándose a su rostro. El piloto alemán cayó envuelto en llamas hacia las nubes inferiores, y los otros dos reaccionaron inmediatamente. El primero con una subida agresiva intentando recuperar altura, el segundo con un giro evasivo hacia la izquierda que dejaba claro que la coordinación entre ellos había sido destruida. Howard sabía que ahí estaba la clave. No tenía que derrotarlos a todos con fuerza bruta, sino desarticular su estructura emocional y táctica, porque un enemigo desordenado siempre se convertía en un enemigo vulnerable. Tomó altura detrás del primer caza, que ascendía con tanta urgencia que estaba perdiendo precisión en sus movimientos. Howard aceleró, se colocó en su ángulo ciego y apretó el gatillo otra vez. El Thunderbolt bramó y la segunda ráfaga alcanzó las alas del enemigo, arrancando piezas de metal que giraron hacia atrás como fragmentos afilados. El caza alemán comenzó a sacudirse como si fuese un animal herido tratando de mantener el equilibrio, y Howard no tuvo que rematarlo. El aparato se inclinó hacia un lado y cayó sin control. 2 derribados. Pero el tercero no era como los otros. Este último enemigo parecía haber calculado cada movimiento que Howard había hecho y respondía con una mezcla de intuición y disciplina que lo convertía en un oponente distinto, más peligroso. Ejecutó una maniobra lateral amplia y luego un ascenso lento que lo colocó justo detrás del Thunderbolt. Howard sintió el estremecimiento inequívoco de estar bajo la mira del enemigo. Esa sensación punzante entre los omóplatos que solo sienten los pilotos que saben que, en cualquier segundo, una ráfaga puede atravesar la cabina. Tenía que pensar rápido. Giró hacia la izquierda, pero no de forma brusca, sino con un movimiento progresivo que parecía una evasión torpe. El alemán cayó en la trampa al instante. Aceleró para acortar la distancia, confiando en que el estadounidense cometería otro error, y Howard fingió exactamente eso. Un falso deslizamiento lateral, un movimiento que para el enemigo significó vulnerabilidad, pero para Howard era una señal clara de que el alemán estaba listo para morder el anzuelo. Entonces ejecutó el giro que nadie habría esperado de un avión tan pesado. Era una maniobra que combinaba descenso parcial, inclinación lateral extrema y un tirón hacia arriba que habría destrozado la estructura de un aparato más ligero. El Thunderbolt lo soportó, aunque el fuselaje vibró de forma inquietante y los remaches de la cabina chirriaron como si protestaran. El caza alemán quedó de repente justo delante de él, sorprendido, expuesto. Howard no desperdició la oportunidad. Disparó una ráfaga corta, directa, precisa. El enemigo explotó en una nube de fuego que se desintegró en fragmentos oscuros sobre el horizonte. 3 enemigos derribados, 30 al inicio, y aún quedaban muchos más. Pero ahora Howard estaba en una posición distinta. Ya no era solo un piloto realizando maniobras arriesgadas por pura intuición. Era un combatiente que había demostrado en cuestión de minutos que podía alterar el curso de un enfrentamiento diseñado para derrotarlo desde el primer instante. Mientras recuperaba altura, vio hacia el norte un grupo de bombarderos que seguía su trayectoria sin saber que un pequeño piloto solitario había logrado detener la primera ola del asalto enemigo.
Howard se planteó la posibilidad de regresar con su escuadrón, pero la visión de varios cazas alemanes reorganizándose en la distancia le recordó el verdadero objetivo de su RISC: proteger a los bombarderos cueste lo que cueste. Y en ese momento escuchó la radio nuevamente, esta vez con una claridad inquietante. Los cazas enemigos se aproximan desde el noroeste. Los bombarderos están expuestos. Cualquier piloto disponible. Intercepten. Howard apretó los mandos. No importaba cuántos quedaran. No importaba cuántas maniobras tuviera que inventar sobre la marcha. La batalla todavía estaba lejos de terminar, y él tenía la intención de demostrar, una vez más, que ser considerado un piloto rechazado podía convertirse en la mejor ventaja que un hombre podía tener en el cielo. Mientras Howard Keller avanzaba hacia el noroeste siguiendo el eco lejano de las transmisiones que advertían sobre una nueva oleada de cazas enemigos aproximándose a la formación de bombarderos, sintió que el cielo se transformaba en una especie de laberinto invisible, donde cada nube ocultaba una amenaza y cada fragmento de luz podía convertirse en el destello de un arma enemiga, pero aún así continuó su ascenso con la determinación obstinada de quien entiende que retirarse ya no es una opción ni una posibilidad, porque él mismo había provocado un vuelco estratégico que ahora lo obligaba a sostener un combate que, según todas las probabilidades, debía haber terminado con su muerte hacía ya varios minutos. A medida que ganaba altura, a pesar del daño menor en el ala derecha y del temblor irregular que recorría el fuselaje cada vez que exigía demasiada potencia al motor, Howard comenzó a notar algo inquietante en la distancia, algo que no llegaba a ser una formación definida, pero que tampoco era un simple reflejo del sol sobre el hielo suspendido en las capas superiores de la atmósfera. Era una línea oscura, sinuosa, que se movía como una columna de insectos metálicos avanzando hacia los bombarderos que continuaban con su misión sin saber que, detrás de ellos, un solo piloto seguía peleando por impedir que la Luftwaffe convirtiera aquella misión en una masacre. Los cazas enemigos, al menos una docena, visibles y probablemente más ocultos entre las capas de nubes, se aproximaban en una formación cerrada que revelaba experiencia, disciplina y, sobre todo, una intención perfectamente clara: romper la escolta estadounidense, hundirse entre los bombarderos y derribar todos los que pudieran antes de que los escoltas reaccionaran. El hecho de que Howard estuviera allí, en solitario, adelantado a todos los demás, significaba que él era la única barrera entre los enemigos y los bombarderos durante aquellos segundos críticos que podían decidir la vida o la muerte de cientos de tripulantes. Howard respiró profundamente, una inhalación larga que llenó sus pulmones con aire frío que sabía a metal, y advirtió a su cuerpo que estaba a punto de entrar en otra fase del combate, una que requeriría tanto control emocional como habilidad técnica, porque sabía que esta vez no bastaría con atraer a unos pocos cazas ni ejecutar una maniobra aislada. Tendría que multiplicar el mismo truco, la misma psicología, la misma audacia que había utilizado antes, pero adaptada a un grupo mucho más grande, un grupo que no necesariamente repetiría los errores de los pilotos que ya había derribado. Los alemanes, a diferencia del primer grupo, se acercaban con un patrón de ataque más sofisticado, dividido en células que cambiaban de altitud cada pocos segundos para confundir a cualquier piloto que intentara interceptarlos desde la distancia. Howard comprendió de inmediato que enfrentarlos de frente sería una sentencia de muerte, porque aquellos cazas estaban preparados para aplastar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino sin respaldo. Por eso decidió que, en lugar de confrontarlos directamente, debía obligarlos a desviarse, romper su impulso ofensivo y reorientar su ataque hacia él, aunque fuera solo durante unos segundos vitales, segundos que permitirían a otros pilotos estadounidenses reubicarse y defender a los bombarderos. Para lograrlo, ascendió un poco más, colocándose en una posición que hacía que su silueta se recortara claramente contra el sol. Era una posición peligrosa porque lo hacía más visible, pero precisamente por eso funcionaba. Los alemanes lo verían antes que a los bombarderos, y su instinto más básico, el mismo que Howard había estudiado durante meses, los empujaría a atacar al objetivo más expuesto, más provocador, más aparentemente vulnerable. En ese instante, mientras ajustaba la velocidad y equilibraba la vibración en el ala dañada, Howard comprendió que estaba a punto de repetir la maniobra que había salvado a los bombarderos minutos antes, pero a una escala mucho mayor y con mucho menos margen para el error. Los cazas alemanes reaccionaron casi de inmediato. 3 de ellos ascendieron como flechas negras para interceptarlo, y los otros comenzaron a cerrar la formación en un gesto que revelaba que habían detectado la presencia de un enemigo dispuesto a perturbar su ataque. Howard sabía que el Thunderbolt no tenía la agilidad necesaria para enfrentarlos en un duelo cerrado, así que en lugar de esperar a que lo rodearan, realizó un giro amplio hacia la izquierda, fingiendo que había perdido el control momentáneamente.
Ese gesto, que para un observador casual habría parecido un desliz, fue interpretado por los alemanes exactamente como él quería. Un signo de debilidad, un objetivo que estaba intentando huir. Los 3 cazas que habían ascendido para interceptarlo aceleraron, creyendo que estaban a punto de eliminar a un piloto aislado, y fue entonces cuando Howard realizó el primer movimiento real de su maniobra. Redujo la velocidad de manera abrupta, lo suficiente para que los enemigos pasaran de largo sin tener tiempo para corregir el ángulo. Esa acción creó un efecto dominó que desordenó la formación alemana, rompiendo la armonía de su ataque inicial y obligando a varios de ellos a reposicionarse, lo que a su vez ralentizó su avance hacia los bombarderos. Howard aprovechó ese instante para inclinar su Thunderbolt hacia abajo, acelerando con toda la potencia del motor Pratt Whitney, un rugido metálico que vibraba en su pecho como un tambor de guerra. Su objetivo no era huir, sino posicionarse debajo de la formación enemiga para ejecutar el resto de su táctica, que dependía de una sincronización casi perfecta. Interceptar a uno de los cazas que había quedado demasiado expuesto durante el momento de confusión. Un piloto alemán descendía ligeramente intentando corregir su trayectoria, y Howard, que ahora avanzaba por debajo de él, elevó el morro lentamente hasta colocarse justo en ese punto ciego que todos los pilotos temían, pero que solo los más experimentados sabían explotar. Apretó el gatillo. La ráfaga atravesó el fuselaje enemigo con la precisión quirúrgica que solo se obtiene cuando la mente está completamente alineada con el movimiento del aparato. El caza alemán cayó envuelto en humo y giró sobre sí mismo mientras descendía. Ese derribo no era solo una victoria táctica, era un mensaje. Un mensaje para el resto de la formación enemiga. Un recordatorio de que aquel pequeño punto oscuro que ellos creían ser un simple estorbo era, en realidad, un piloto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para detenerlos. Los alemanes dudaron. Y esa duda, breve pero real, fue suficiente para que la radio estadounidense finalmente transmitiera una noticia decisiva. Refuerzos en camino. Repito, refuerzos en camino hacia el cuadrante de combate. Howard casi sonrió al escucharlo, pero no redujo la velocidad, no disminuyó su concentración, no relajó los mandos, porque sabía que hasta que esos refuerzos llegaran, él seguiría siendo la única barrera entre los enemigos y los bombarderos. Y aún quedaba el momento más peligroso de toda la batalla. Mientras Howard Keller continuaba ascendiendo y descendiendo en patrones irregulares que no obedecían a ninguna doctrina oficial, pero que parecían fluir con una naturalidad casi orgánica desde su instinto más profundo, la batalla a su alrededor comenzaba a transformarse de manera decisiva, porque los cazas alemanes que aún persistían en su avance hacia los bombarderos ya no lo veían como un simple estorbo que podía ser eliminado con facilidad, sino como un problema táctico que necesitaba ser resuelto con urgencia antes de que su presencia alterara completamente el plan de ataque. Aún así, incluso cuando los enemigos se reorganizaron para intentar flanquearlo en un último esfuerzo, Howard notó algo que lo sorprendió más que cualquier maniobra enemiga: la duda. Una vacilación imperceptible que nacía de la idea de que este piloto estadounidense no estaba luchando como se esperaba, que no se comportaba como una presa desesperada ni como un escolta que trataba de ganar tiempo, sino como alguien que conocía sus movimientos con la misma claridad con que ellos conocían los suyos. Esta duda, esta grieta en la confianza enemiga, se convirtió en el punto exacto sobre el cual Howard decidió colocar el peso final de su estrategia, porque sabía que un piloto que duda es menos preciso, menos agresivo, menos dispuesto a correr riesgos. Y si él lograba ampliar esa duda, aunque fuera un poco más, podría frenar el impulso alemán lo suficiente como para que los refuerzos estadounidenses, que ya se aproximaban desde el sur, alcanzaran la zona de combate antes de que los enemigos pudieran infligir daños irreparables a los bombarderos. Los alemanes, sin embargo, no se rendían. 3 de ellos descendieron a gran velocidad desde altitud superior, utilizando el sol como cobertura para intentar sorprenderlo con un ataque simultáneo desde diferentes ángulos. Howard vio los destellos metálicos que anunciaban su llegada y comprendió que aquella sería la parte más peligrosa de todo el enfrentamiento, porque estaba a punto de entrar en un combate donde cada movimiento tendría que ser calculado con precisión quirúrgica y donde incluso un error mínimo podría enviarlo girando hacia la Tierra en una espiral sin retorno. Aún así, no retrocedió, porque sabía que frenar el avance de esos 3 enemigos equivalía a proteger a decenas de tripulantes de bombarderos, que en ese instante exacto confiaban sin saberlo en que un piloto aislado mantuviera viva la barrera que los separaba de la muerte. Howard elevó el morro apenas unos grados, un movimiento tan sutil que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera mirando directamente su cabina,
y en ese instante los 3 cazas enemigos abrieron fuego, llenando el aire con una lluvia de proyectiles trazadores que cruzaban el cielo como líneas incandescentes. El Thunderbolt tembló bajo el impacto del aire cortado por las balas, y Howard sintió cómo sus manos se aferraban con más fuerza a los mandos, no para resistir el miedo, sino para sostener el equilibrio preciso de su maniobra. En lugar de virar de inmediato como habrían hecho la mayoría de los pilotos para evitar ser alcanzados, Howard esperó, manteniendo el rumbo el tiempo exacto necesario para que los enemigos creyeran que lo tenían acorralado. Solo cuando los cazas alemanes estaban demasiado cerca, cuando ya habían comprometido su ángulo de ataque y cuando no tenían espacio para cambiar de trayectoria sin perder estabilidad, Howard descendió bruscamente, ejecutando un giro en forma de media espiral que solo un piloto que conocía íntimamente el comportamiento del Thunderbolt podía atreverse a realizar en esas condiciones. Los alemanes, atrapados por la velocidad de su propio ataque, pasaron de largo y se vieron obligados a levantar vuelo rápidamente para evitar un choque con la densa capa de nubes inferior. Ese momento de vulnerabilidad, ese segundo en el que sus fuselajes estaban expuestos y sus motores necesitaban recuperar potencia, fue todo lo que Howard necesitó. Volvió a ascender desde las nubes con un impulso repentino que casi sobrecargó el motor, colocándose detrás del último de los 3 enemigos, el que parecía más joven o más inexperto, porque su reacción al desorden de la maniobra había sido más lenta que la de los otros 2. Howard apuntó con calma, no dejando que la adrenalina alterara su precisión, y apretó el gatillo. La ráfaga impactó en la cola del caza enemigo, arrancando parte del timón vertical y enviándolo en una espiral descontrolada hacia el vacío. El piloto probablemente saltaría en paracaídas, pero ya no formaría parte del ataque. Quedaban 2. El siguiente enemigo, quizá el líder de aquella pequeña célula, decidió no retroceder y realizó una maniobra ascendente que pretendía elevarlo por encima del Thunderbolt para atacarlo desde arriba, una posición que tradicionalmente otorgaba ventaja, pero Howard ya había previsto ese movimiento. En lugar de seguirlo, descendió con suavidad y giró hacia la derecha, obligando al alemán a sobrepasarlo, y cuando éste trató de recuperar el ángulo de ataque, Howard subió de nuevo y lo interceptó con una ráfaga precisa que perforó el ala izquierda. El caza enemigo osciló, perdió control y cayó hacia el horizonte envuelto en humo. Solo quedaba uno. Ese último piloto, sin embargo, no descendió ni ascendió. En lugar de eso, se alejó ligeramente, como si estuviera intentando ganar tiempo para decidir si entrar de nuevo al combate o retirarse hacia la formación principal que, en ese instante, seguía avanzando hacia los bombarderos. Howard sabía que ese hombre, ese piloto que parecía debatirse entre el deber y la supervivencia, representaba el eslabón final de la cadena que él debía romper para detener el ataque por completo. Porque si ese último caza conseguía coordinar al resto, la amenaza continuaría y los bombarderos podrían quedar expuestos. Así que lo persiguió. No con agresividad impulsiva, sino con un ritmo calculado que obligaba al enemigo a moverse, a tomar decisiones apresuradas, a girar más de lo necesario, a elevarse en momentos inoportunos. Howard no buscaba apresurar la muerte del enemigo, buscaba desgastarlo emocionalmente, erosionar su capacidad de tomar decisiones tácticas, conducirlo hacia un punto donde su reacción no fuera estratégica, sino instintiva. Y ese instante llegó cuando el piloto alemán, quizá agotado por la persecución, cometió un error mínimo. Giró demasiado hacia la derecha mientras intentaba ganar altitud. Ese giro abrió un hueco breve, casi invisible pero suficiente. Howard colocó su Thunderbolt en la trayectoria ideal y disparó una ráfaga corta, directa, definitiva. El enemigo cayó, y con él desapareció la última amenaza cercana. Howard respiró profundamente. El cielo, que momentos antes había sido un campo de muerte, comenzaba a aclararse. Los refuerzos estadounidenses llegaron finalmente desde el sur, y los cazas alemanes que aún quedaban decidieron retirarse. La batalla había terminado. Howard no celebró, no gritó, no levantó los brazos. Solo aflojó ligeramente la tensión de sus manos y dejó que su respiración volviera a un ritmo normal, porque sabía que, aunque nadie lo habría previsto, él había burlado, dividido y derrotado a un grupo de 30 cazas enemigos con una táctica que no existía en ningún manual. Y mientras escoltaba a los bombarderos de vuelta a casa, con el cielo abierto ante él, sintió por primera vez que aquella etiqueta de piloto rechazado jamás volvería a tener poder sobre su nombre. Si disfrutaste esta historia épica sobre un piloto que desafió todas las expectativas, suscríbete si te gustó el video, porque cada semana contamos batallas, tácticas y hazañas reales que merecen ser recordadas.